Recording in progress. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Vamos a dar 5 minuticos más para iniciar. Iniciamos nuestro maravilloso encuentro del día de hoy. Buen día, la Henry Buenos Arara. días. ¿Quién está con Estefanía? Henry Arara. Arara, ya te cambio. Jason, muy bien, muchísimas gracias a todos por estar conectados tan puntual. Daremos
Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo muy especial para todos los que se han conectado de manera puntual. Empezaremos entonces nuestro encuentro número 4, ¿cierto? De este maravilloso primer módulo, donde cerraremos con todo lo que es la ética, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y por supuesto, haremos acercamientos a lo que es diseñar un proyecto de responsabilidad o de sostenibilidad. Con todas estas maravillosas variables que nos hemos como encontrado, nos hemos estado familiarizando y por supuesto sin desconocer su maravillosa experiencia que hace que este concepto se sienta más y se pueda articular entre lo que se dice de la filosofía, de los autores, desde la experiencia, asimismo con el quehacer de ustedes en nuestro ingenio. Muchísimas gracias a todos, pero hoy, antes de iniciar este encuentro académico de experiencias, quiero preguntarle a Carlos Mario Niño, ¿tienes audio? Me pueden contestar también por el chat, ¿no? Ok, Carlos. ¿Quién tiene audio? Buenos días. Hola, buenos días, profe. María Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, gracias a Dios, profe. Como para Muchas gracias. nosotros es nuestro primer día, digamos, de la semana, digamos, ustedes empezaron ayer y siempre uno el día laboral lo empieza el lunes, pero siempre uno todos los días debería amanecer con ganas de algo. Hoy yo amanecí con ganas de aprender. Quiero preguntarle a Carlos o que me dejen por allí en el chat con qué amanecieron hoy de deseo, de intención, de propósito. Pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat. Ni los escucho ni los leo. ¿Alguien quiere hablar o escribir? Profe, hoy amanecí con un propósito y es poder ser cada vez más consciente del aquí y del ahora, no tanto en el mañana, sino disfrutar el presente. Estoy trabajando en mí para ello. Excelente, María Alejandra, muchas gracias por compartirnos. J. Diosa dice con ganas de nuevos retos. Perfecto. Yo hoy también amanecí con muchos deseos de agradecer, ¿sí? Agradecer a todos ustedes, agradecer este espacio, agradecer a la vida, agradecer a Dios, porque ser agradecido trae sabiduría, trae abundancia, trae paz interior. Carlos Mario escribe, hoy amanecí con la motivación de ejecutar muchas ideas y planes de trabajo que me ayuden a lograr los objetivos de mi área. Perfecto, Carlos. Y miren que cada vez que uno lo decreta, lo piensa y lo escribe, está más cerca de ese propósito. Muy bien, vamos entonces a iniciar el día de hoy con todas las pilas puestas, con deseos de aprender, de nuevos retos, de valorar estos espacios. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es que los participantes entiendan o diseñen un borrador de proyecto de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, con unos fundamentos muy sólidos sobre la ética empresarial, ¿sí? La ética sostenible y la responsabilidad social aplicada al contexto del ingenio carmelita, considerando actores, impactos, recursos e indicadores. Mire, ya aquí hoy empezamos nuestra maravillosa jornada teniendo claro que vamos a salir y que va a haber una jornada donde diseñaremos un borrador de proyecto de RCE y sostenibilidad. Entonces, ojo, tenemos que recordar todo lo que vimos en las sesiones anteriores porque hoy pues haremos un esquema de lo que es esto, sobre todo teniendo en cuenta la ética y la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Entonces, para diseñar proyectos de RCE y sostenibilidad implica mucho más que plantear buenas intenciones, ¿cierto? Es un proceso estructurado. Aquí lo vamos a hacer
de una manera como mínima, ¿cierto? De mínima escala, de mínimo impacto, pero sí entendiendo que ese es el esquema que uno debería tener para diseñar los proyectos de responsabilidad social y sostenibilidad. Por supuesto, en la clase anterior nosotros hicimos un acercamiento a lo que son los actores claves de nuestra responsabilidad social empresarial, sobre todo en el ámbito del ingenio Carmelita. Entonces, aquí hay que entender industriales como en donde está nuestro ingenio, deben responder a desafíos reales del territorio, ¿cierto? Como el uso del agua, la inclusión laboral, la relación con comunidades vecinas. Ustedes lo han manifestado muy bien en lo que hemos ido abordando en los anteriores encuentros. Un proyecto de responsabilidad social empresarial es un conjunto de acciones planificadas y estructuradas, ¿cierto? Que se deben basar en esos tres ejes o dimensiones que hemos visto anteriormente, como son el impacto social, ambiental, lo ético y lo sostenible o lo de los negocios. Algunas características de estos proyectos de RCE es que deben tener objetivos claros y medibles. Se marcan en la visión y valores de la organización. Ojo allí, entonces tenemos que identificar, entonces recurrir a lo que es el plan estratégico, recurrir a la misión, visión, valores de la organización, que nos permitan eh, extraer, apropiar, identificar esos proyectos que nosotros pensamos se puedan dinamizar asociados a la visión y valores de la organización. Ojo allí. Se debe dirigir a un grupo de interés específico. Recuerden que nosotros la clase anterior vimos en los grupos de interés o los stakeholders. Se debe integrar con los principios de sostenibilidad económico, social, ambiental y sobre todo debe buscar resultados sostenibles en el tiempo. Muy bien. Para ello hay muchas herramientas que nos permiten tener una función clave para el diseño de estos proyectos, ¿cierto? Allí es importante que tengamos en cuenta que hay herramientas administrativas, organizacionales, competitivas, que permiten utilizar estas estrategias para acercarnos un poco más a lo que es el análisis del proyecto. Un proyecto debe tener en cuenta unas variables externas que permitan dinamizar y hacer real ese proyecto que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros estamos hablando de un proyecto para el ingenio, no debemos desconocer en qué sector estamos y cómo lo macro, ¿cierto?, de ese proyecto incide o impacta de manera positiva o negativa en el contexto organizacional del proyecto. Antes de proponer un proyecto, se debe realizar un diagnóstico situacional, es decir, eh, es viable que nosotros diseñemos ahorita paneles solares para el ahorro de energía. Ah, sí es viable, pero entonces, ¿cuáles son las políticas de Estado en ese momento para eso? En el entorno económico, si nosotros vamos a comprar o vamos a importar o vamos a exportar, ¿cómo está la dinamización del dólar? En aspectos de infraestructura tecnológica debemos identificar si nosotros tenemos todo ese esquema para responder a eso, que de lo macro, del exterior de ese proyecto podría impactarnos o podría hacer que el proyecto fuera viable o no. Es decir, ahí debemos identificar problemas, necesidades u oportunidades que existan alrededor de esa idea o de esa fundamentación del proyecto. Esa herramienta hoy se llama PESTEL, ¿cierto? Y analiza esas fuerzas del entorno, porque hay que analizar causas y consecuencias de esta herramienta. Tener en cuenta variables del PESTEL como las políticas, la política, la economía, lo social, lo tecnológico, lo ecológico, lo ambiental, son fundamentales para que el proyecto pueda ser viable y sostenible en el mediano y en el largo plazo. Un ejemplo de ello es en el ingenio Carmelita, la escasez estacional de agua,
que genera un impacto en las comunidades cercanas y una oportunidad para que un proyecto de gestión hidráulica comunitaria se pueda dar en ese aspecto. Es decir, esto es un ejemplo de lo que podría ser el problema que es la escasez estacional del agua, ¿cierto? El impacto es que si no hay agua, entonces va a impactar mucho al uso lo que se va a utilizar en el ingenio y cómo se va a ver en las comunidades cercanas. Y entonces ahí hay una oportunidad para que se pueda realizar un proyecto de gestión hidráulica comunitaria. Eso es lo que se está buscando en el ejercicio del día de hoy. Pero para eso, por supuesto, le voy a dar muchas más herramientas. No podemos desconocer nuestros aliados estratégicos en la identificación de los grupos de interés. Este es un slide, una presentación que yo ya les había compartido anteriormente. Un ejemplo de ello es un proyecto de educación ambiental para escuelas rurales, una alianza con el personal técnico del ingenio. Ustedes, por supuesto, han avanzado sustancialmente en esta relación. Un proyecto mal definido es un proyecto mal ejecutado. O sea que aquí debemos tener claro cuál sería el problema que nosotros vamos a abordar y el objetivo del problema, ¿sí? Para formular un problema hay que identificar qué está ocurriendo, a quiénes afecta, por qué es relevante que la empresa se involucre. Un objetivo general debe estar redactado en verbo infinitivo, ¿cierto? Debe ser claro, debe ser medible, debe ser realista. Esto debe estar muy asociado a lo que son los objetivos SMART, que es un acrónimo de decir que lo que acabamos de decir, que sea medible, que sea realista, que esté en el marco del tiempo, que se pueda cumplir, que tenga un indicador. Un ejemplo de ello es promover el acceso al empleo formal en jóvenes rurales mediante un programa de capacitación técnica en alianza con el CEN. Descubrimos el agua, ustedes también ya tienen mucha estrategia y han avanzado muchísimo en eso porque tienen sus alianzas con diferentes instituciones de educación superior. Un proyecto sin acciones concretas es solo un deseo, ¿sí? Se debe definir actividades claves, cronograma tentativo, responsables y recursos necesarios, los humanos, los financieros, los tecnológicos. Ejemplo de estas actividades, el diagnóstico de necesidades educativas, diseño del curso, convocatoria y selección de beneficiarios, implementación y seguimiento. Pero recuerden que más adelante lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a dividir en grupos para diseñar este proyecto, ¿cierto? Que es como la idea del acercamiento a lo conceptual si quisiéramos proponer diferentes acciones. Es importante entender que de los grupos que hemos venido trabajando, que van a trabajar el día de hoy, deben tener claridad sobre el proyecto y sobre el objetivo del proyecto. O sea, ¿cuál es el problema del proyecto y cómo vamos a formular un objetivo? Es claro que cuando vamos a definir el problema tenemos que estar viendo, identificando las brechas, ¿sí? Y a quién está impactando o afectando. Y por qué eso es importante para la empresa. Allí podemos nosotros diseñar o identificar un problema. Y el objetivo debe estar redactado en verbo infinitivo. Promover, diseñar, realizar, generar, fortalecer, enunciar, identificar, socializar, todo eso está asociado a lo que es un verbo en infinitivo. Y de ahí para allá debe ser claro qué es lo que quiere cumplir con ese verbo en infinitivo. Debe ser medible al 100%, al 50%, al 30%, en el mediano plazo y debe ser realista. Un mal proyecto, un proyecto mal definido es un proyecto mal ejecutado. Entonces allí, insisto, hay que generar unos indicadores de seguimiento de impacto. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los procesos que están asociados a las cadenas de valor de la organización, que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, tenemos que medir lo que está pasando, porque lo que no se mide, a ver, ¿quién me escribe por allí? Lo que no se mide,
Lo que no se mide no se controla. No se controla, muchas gracias. Lo que no se mide no se controla, lo que no se mide no existe, lo que no se mide es solamente cualitativo y lo que es cualitativo no nos permite identificar procesos de mejoramiento, brechas, ¿cierto? Entonces allí es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, seguimos acá. Los indicadores entonces permiten resultados sin rendir cuentas. Diferentes tipos de indicadores que hay, de indicadores de procesos, como el número de personas capacitadas, talleres realizados, ¿sí? Indicadores de resultado, empleabilidad lograda, reducción de conflictos, disminución de residuos, indicadores de percepción, satisfacción de beneficiarios, reputación corporativa, clima organizacional, todo eso son indicadores de percepción. Los de resultados es lo que se logra con el proceso o con el proyecto, y los indicadores de proceso es las personas que se impactan a través de diferentes actividades. Un ejemplo de un indicador es el 80% de los participantes que consiguen empleo en 6 meses. Eso es un ejemplo de un indicador. Para que el proyecto tenga impacto duradero, debe ser apropiado por los beneficiarios, debe estar en la cabeza también como de los líderes o de la organización, de los socios, ¿cierto? De la junta directiva, de los comités. Tenemos que identificar e involucrar a todas las personas para que este proyecto sea viable, se pueda articular con la estrategia organizacional y pueda integrar alianzas públicas, privadas o comunitarias. Requiere, por supuesto, una comunicación constante de resultados. Un ejemplo de ello es un proyecto ambiental sostenible. Debe considerar no solo planta de árboles, sino capacitar a la comunidad en cuidado forestal y monitoreo participativo. Y aquí quiero hacer como un stop, y es que generalmente nosotros llegamos a el proyecto ambiental sostenible de considerar no solo planta de árboles. Entonces digamos que la mayoría dice, vamos a plantar árboles. Eso no es una estrategia, ni es un proyecto, es una acción. Las acciones suman, ¿cierto? Para poder ejecutar y alcanzar objetivos de proyectos, de líneas estratégicas, de planes estratégicos. Las acciones son pequeños pasos que se dan. Entonces, por ejemplo, capacitación. La capacitación es una acción que está contemplada en una dimensión, por ejemplo, para el caso de nosotros social, y en una estrategia de gestión humana que tiene que ir más allá con que las personas aprendan. Habíamos hablado que de lo social, nosotros desde el ingenio promovíamos y fortalecíamos mucho la comunicación, la formación, ¿cierto? El apoyo a los colaboradores. Entonces, es importante que este tipo de proyectos se dinamicen, pero que tengan un sentido, ¿sí? Y que las acciones sean tan evidentes que sumen a la estrategia, a la línea, a la dimensión. Hemos venido hablando de estas 3 dimensiones de la sostenibilidad porque al momento de usted diseñar un proyecto, usted debe tener una base fundamental en qué línea de esas dimensiones de la sostenibilidad lo va a apoyar, ¿sí? No vamos a hacer un proyecto sostenible hablando en términos económicos, perfecto, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son los indicadores? Vamos a hablar de un proyecto sostenible en términos de lo ambiental, perfecto, ¿cuáles son las acciones? ¿A qué línea estratégica? ¿Bajo qué dimensión? Y por supuesto, ahí le tenemos que ir profundizando en términos de los ODS. Entonces, ejemplo aplicado de un caso Ingenio Carmelita. Vamos a dejar de compartir y antes de que leamos este caso, quisiera escucharlos a ustedes si tienen un caso de un proyecto que hayan realizado para que, por supuesto, los que estamos en este escenario de aprendizaje, pues no vamos a vivir ese mismo proyecto o a construir ese mismo proyecto. Porque la idea es que desde lo sostenible y de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Podamos generar unas lluvias de ideas, unos
propuestas interesantes y diferentes. Entonces, no sé si alguien quiere compartir alguno de los proyectos en que haya participado que sea sostenible y con responsabilidad social empresarial. Andrés González, buenos días, ¿cómo está? Andrés, ok. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Entonces, el día de hoy estamos preguntando si tú de pronto has participado en algún proyecto sostenible en el ingenio, o si conoces o has sido como actor fundamental o actor de ese proyecto. Si tenemos todos claros qué es proyecto, me pueden escribir por ahí, por favor, por el chat, o me pueden enviar una manito arriba. Muy bien, muchas gracias, María Alejandra. Bueno, profe, yo puedo compartir un proyecto que aperturamos el viernes anterior, hace apenas 4 días, y es la primera cohorte de la Escuela de Liderazgo para los líderes de nuestras comunidades de operación, entendiendo muy bien esa oportunidad que por supuesto todas las empresas tenemos en propiciar eh, relaciones de confianza y transparentes con las comunidades vecinas donde operamos, con el propósito pues de generar valor compartido, pero además de todo, y lo más importante, en garantizar que nuestra empresa sea sostenible, ¿sí? Teniendo en cuenta que si no logramos ese feeling y esa relación de confianza con las personas que residen cerca de nuestras operaciones, pues podrían, por supuesto, ocasionarnos eh, situaciones no menores como paros, como protestas. Entonces, tengo pues, por supuesto, nosotros desde Ingenio Carmelita hemos realizado muchas acciones, como tú lo decías ahora, que propician la responsabilidad social empresarial, pero creo que este proyecto es el que acabamos de aperturar, es muy valioso por eso, porque tiene o sea, el objetivo es nada más que lograr que nuestra empresa sea sostenible, ¿sí? La licencia social para operar. Entonces es un gana y gana. Entregamos y formamos a nuestros líderes, entregamos formación y ellos, por supuesto, pues nos propician en que seamos un muy buen vecino, un muy buen aliado. Entonces, por lo menos ganamos esa confianza para que en caso de eh, hacer alguna situación que los pueda a ellos incomodar, pues que por supuesto puedan ser canalizadas esas incomodidades a través de el pilar de gestión social y no a través de una marcha o una protesta o lo que es peor que sucede en los ingenios del sur, que ya por supuesto lo hacen a través de la violencia. Afortunadamente nuestras comunidades no lo hacen de esa manera. Muchísimas gracias, María Alejandra. Y aquí te quiero preguntar varias cositas sobre ese proyecto. La primera, ¿sobre qué línea estratégica del ingenio está operando este proyecto? Profe, nosotros sobre el sostenimiento pues de la operación, ¿sí? Ese es el objetivo más estratégico, o la escuela se concibe, como te decía, no solo para entregar formación, sino para
poder adentrarnos y conocer esas comunidades a través de las voces de los líderes que los representan para nosotros poder tener luces y de esa manera poder también garantizar y establecer programas no solamente desde gestión social, sino, ejemplo, observamos que o nos damos cuenta que en tal comunidad hay una cantidad de adolescentes que están formándose en un técnico específico que podría servir o ser de utilidad para la compañía. Entonces esa información María Alejandra se la entrega a el pilar de selección y desarrollo con el propósito de que ellos también puedan, bueno, ahí hay un posible semillero, ejemplo. Entonces, desde el objetivo estratégico de la sostenibilidad de la compañía. Eso me parece muy interesante porque, digamos, no es solamente la acción de la escuela, y ahí es donde quiero que tengamos como claridad, y es sobre más sobre la dimensión social, que a eso era que quería que llegáramos en este ejemplo del proyecto. Entonces vamos a ver un ejemplo que yo les traigo. Eh, Déjenme un segundito para compartir. Ahí visualizar la presión, ¿bien? Sí, profe, Muy bien. profe. Entonces está el nombre del proyecto, que en este caso es Ecocaña Producción Limpia con Responsabilidad Comunitaria. Ese es el proyecto, el nombre del proyecto. El contexto del problema es que el cultivo de caña del ingenio Carmelita requiere grandes cantidades de agua y su uso de agroquímicos. Se ha identificado que durante las temporadas secas, el uso intensivo de estos recursos ha generado tensiones con comunidades rurales vecinas por el acceso al agua. Además, se percibe un deterioro ambiental en las fuentes hídricas locales. Esto genera una oportunidad para promover prácticas agrícolas más sostenibles y con participación comunitaria. Ese es el contexto. El problema identificado es el uso, aquí está, el uso intensivo de recursos, ¿cierto? Hídricos y químicos en el cultivo de caña, que genera impacto ambiental y social con las comunidades cercanas. Entonces, miren, ese es el problema que se deriva del contexto. ¿Cuáles son los grupos de interés que están ahí involucrados? Los agricultores de caña vinculados al ingenio, la comunidad rural aguas abajo, autoridades ambientales como la CBC y el área de sostenibilidad y gestión ambiental del ingenio Carmelita. ¿Cuál es el objetivo? Como les mencioné anteriormente, debe ser un objetivo que sea en verbo en infinitivo. En este caso, el objetivo de este nombre del proyecto, ¿cierto? Es promover prácticas agrícolas sostenibles y de bajo impacto en al menos 50 hectáreas del ingenio Carmelita, integrando monitoreo ambiental participativo con la comunidad local. Ese es el objetivo general del proyecto. El objetivo específico, uno de ellos es diagnosticar las prácticas de uso de agua y agroinsumos en las 50 hectáreas que estamos diciendo, ¿cierto?, cultivadas con caña. Generalmente se deben plantear mínimo más bien 3 objetivos específicos que den respuesta a este objetivo general, ¿cierto? El objetivo 2 sería implementar tecnologías de riesgo eficiente y sensores de la comunidad. Y el objetivo 3, capacitar a 40 agricultores y 20 líderes comunitarios en producción limpia, monitoreo ambiental.
Aquí se estableció un cuarto objetivo, pero lo vamos a dejar como para que ustedes visualicen, pueden elegir solo tres, establecer un comité de veeduría ambiental comunitario. Esos son los objetivos específicos que van a dar alcance a este objetivo general de un ejemplo que les estoy brindando, que tiene por nombre del proyecto Ecocaña, producción limpia con responsabilidad comunitaria. Bueno, vamos a irnos a la siguiente slide. Aquí está. Entonces seguimos con el proyecto. Nombre del proyecto, Ecocaña, producción limpia con responsabilidad comunitaria. ¿Cuáles son las actividades claves de este proyecto? Dijimos que vamos a hacer talleres, hay que desde su gestión visualizar qué actividades son claves, en este caso la instalación de sensores de riego y estaciones climáticas, capacitaciones en buenas prácticas agrícolas sostenibles, creación de un sistema de monitoreo y una campaña de sensibilización sobre producción limpia. Recursos necesarios. Una cosa son las actividades claves y otra es lo que yo necesito para que eso me pueda llevar a cumplimiento de ese proyecto. Técnicos agrícolas y facilitadores comunitarios, sensores de humedad, estaciones meteorológicas, material pedagógico y de comunicación para los talleres, el financiamiento que es el dinero que se va a otorgar desde lo presupuestal del ingenio para realizar este proyecto, con quiénes vamos a hacer alianzas, con la CBC, con el SENA, con fundaciones locales. Indicadores de seguimiento, ¿sí? Número de hectáreas con riego eficiente instalado. Habíamos hablado que dentro del objetivo general eran ¿cuántas? 50 hectáreas. Entonces, en eso, en función de eso, vamos a manejar el indicador, un informe de percepción social o de personas capacitadas, o número de reuniones con el comité. Ya ustedes identifican cuál podría ser el mejor indicador para este proyecto. Los riesgos. Nosotros en los encuentros anteriores hablamos un poco de riesgos, entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede tener ese proyecto? En este caso, resistencia de algunos agricultores, ¿cierto? Fallas técnicas en sensores, falta de credibilidad o de confianza por parte de los stakeholders o de la comunidad. ¿Cuáles serían las estrategias de mitigación? Involucramiento desde el diagnóstico, demostraciones piloto, ejercicios de acercamiento, entrevistas, ¿sí? Acompañamiento permanente con la comunidad. ¿Y cuáles son los ODS alineados con este proyecto que ustedes van a llevar para que se pueda identificar el uso permanente o el impacto con relación a los ODS? Entonces, voy aquí a colocar un ejercicio pequeñito. Un segundo, por favor. Vamos a irnos entonces a Mentime para que puedan responder esta pregunta. Ya les pongo sostenibilidad.
Un segundito. Pueden ingresar a este código QR. Ya lo voy a compartir. A contestar la pregunta. Me dicen por favor si pueden ingresar. Profe, mira que a mí no me quiere leer el QR. Espérame, entonces les comparto. ¿A ninguno o solo a una persona? A mí sí, profe. Ah, ok. Entonces vamos a... Igual pueden ingresar a menti.com y aquí en el chat de esta reunión les voy a dejar también el enlace para que puedan ingresar. Y ya vuelvo a poner la presentación para que puedan ver. Bueno, han participado 2 de 13. ¿Quién falta por participar? Tenemos 3 personas, 4 personas que han participado, 5 personas de 14, de 13. Profe, yo ingresé, pero es que me sale en inglés, si no, pues sí, que gringo. Bueno, Dice, usted ha participado en proyectos de sostenibilidad y salen ajá. 3 columnas, pero no Pueden sé. colocar en una de ellas sí o no. No O- necesariamente tienes que llenar las 3. Ok, vale, gracias. A ti, 7 personas, 9 personas, 9 personas, nos quedamos en 9 personas y las otras,
10 personas, muy bien. Bueno, vamos a dejarlos hasta allí. De 14 personas participaron 10. Y esas 10, el mayor porcentaje de respuesta está asociado en no. Y este diagnóstico es importante tenerlo en cuenta porque entonces aquí vienen las preguntas. Y es, ¿por qué ustedes creen que no participan en un proyecto? Por ejemplo, cuando tienen que cambiar el proceso o el proyecto de tecnológico, por ejemplo, de base tecnológica, ustedes han tenido que participar como actores no directos, pero sí indirectos, porque tienen que apropiar una tecnología, por ejemplo, ¿sí? Pero es importante también preguntarnos si es que lo que yo les he dicho hasta este momento, ¿cómo lo han ido ustedes interiorizando con base en su ejercicio organizacional o su desempeño de sus funciones del día a día? Si no han participado en proyectos, por ejemplo, ambientales, sociales, del ingenio, pues digamos y pensémonos como en qué parte nosotros decimos que no hay por qué. Yo, desde como un actor externo al ingenio, evidencio que yo creo que el 90% de las personas que laboran en el ingenio han tenido que ser partícipes de la evolución que ha tenido y, digamos, la gestión de la sostenibilidad en el ejercicio del ingenio. Es decir, en proyectos ambientales, en proyectos hidráulicos, ustedes han tenido que cambiar comportamientos, conductas, generar acciones, generar informes, y eso hace parte pequeño, claro, es una acción, pero hace parte de un proyecto. Porque si sus acciones no suman, el proyecto no se cumple. Y allí es importante tener en cuenta cuando uno va haciendo actividades en la organización, cómo esas actividades van a ir sumando al ejercicio o al proyecto o a los indicadores o a la cadena de valor. Sí o sí, cada una de las acciones que ustedes van realizando generan un valor agregado y diferencial en el proyecto. Si ustedes como actores fundamentales de la cadena de valor o de los procesos de valor no hicieran esas acciones, esos proyectos no serían sostenibles en el tiempo, ¿sí? Allí es importante entonces que identifiquemos con nuestras acciones cómo nosotros hemos ido potencializando el logro de esos objetivos de esos proyectos. Un proyecto macro que nos acaban de mencionar es el de la Escuela de Liderazgo y eso es maravilloso. Voy a buscar aquí en la página a ver si logro evidenciar eh, proyectos del Ingenio Carmelita. Ustedes tienen proyectos de generación de energía renovable, uso eficiente del agua, apoyo a la educación y el deporte, programas de desarrollo social, generación de energía renovable, ¿sí? Entonces, de hecho, dice Ingenio Carmelita y su compromiso con un país más sostenible. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, le voy a preguntar a Laura, buenos días, ¿cómo estás? Laura Hola, buenos Juliana, días. muy bien. Laura, ¿cómo has participado tú en algún proyecto o no has participado en ningún proyecto? Pues Mira lo que acabo yo de sí. leer. Generación de energía renovable, uso eficiente del agua, apoyo a la educación y el deporte, programas de desarrollo social. Aquí tienen en el área de bienestar social un programa de voluntariado como apoyo, o sea, en el que le promueve a los trabajadores que apoyemos
a los estudiantes de las escuelitas con un, un apoyo para el uniforme, ¿cierto? Mm. Entonces, pues nos hacemos como hacemos parte de ese voluntariado y al final en un tiempo estimado le entregan a ellos su uniforme completo por todos los aportes que dan los trabajadores del ingenio. Hola, profe. Profe, me voy a ausentar un momentico que hay una compañerita que está en el CES, en el centro de salud. ¿Listo? Ok, Para que está por bien, favor muchas tenga gracias. presente. Ahora regreso. Bueno. Laura, muchísimas gracias por compartir. La verdad es que sí, o sea, a eso es que quiero llevarlo. La teoría y lo que yo les acabo de decir de pronto podría ser mucha información para uno de dinamizar en pocos minutos. Pero cuando uno lo asocia con los ejercicios del quehacer de ustedes, pues ahí se dan cuenta que ese indicador se va a convertir en más positivo que negativo. O sea, que hemos participado en proyectos porque el ingenio así lo tiene. Entonces, digamos que ese es uno. Si tú contestaste que no habías participado en proyectos, mira cómo sí has participado, si participas en proyectos. Vámonos con J. Diosa. ¿Cómo está? J. Diosa está. Buenos días. ¿Has participado en proyectos ahora con esa nueva, como ver, visualización o percepción de lo que es participar en un proyecto? Muy bien, gracias. Alexander Escobar. Buenos días. Claro que sí. ¿Me puedes escribir a grosso modo cuál? Por favor, los invito a que nos tomemos 2 minuticos para que los que no tienen el micrófono puedan escribir en el chat como qué proyecto puntual han trabajado o han participado. 2 minuticos. Invito ahora sí a todos, porque igual allí pueden escribir, todos tienen acceso al chat para que escriban en qué proyectos han participado. Por lo menos el nombre del proyecto. Gracias, Alexander. El ingenio hemos sido participantes de proyectos en el que hemos aportado con uniformes y acompañamiento a los niños de la escuela. Perfecto. Otro proyecto diferente a este. Sandra Viviana, desde el rol como docente en formación docente, reconstruyendo y fortaleciendo saberes. Muy bien, gracias, Sandra. Invito a Nicolás, a Piedad, a Carlos, a de Santa María, Ararat, Alexandra, que escriban en qué proyectos han participado. Oscar, buenos días. Sí, en proyectos sociales con donativos a través del ingenio y con la UNICEF para darle una agua a personas de La Guajira. Muy bien, Oscar, interesante, muy chévere.
Perdón. Carlos Mario Niño dice, articulación de vías azucareras que disminuyen el impacto vehicular en la zona de influencia. Muy bien. Carol dice, en el ingenio un proyecto que se llama Semillero, en donde se forman a los corteros en procesos técnicos, me imagino. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en este momento, como es de costumbre, voy a empezar a llamarle. Piedad Mendoza, Profe, ella ahorita escribió que está teniendo como problemas con la conexión. Ella escribe allí en el chat. bien, gracias. María Alejandra Cardona, ya se retiró un momentico. Sandra Viviana Torres, Carol Andrea Segura Hernández, Carol Andrea, presente. muy bien, de Santa María que ha participado en un suficiente de agua. Eh, Juliet, ¿no? Andrés Felipe González Vázquez, Aquí estoy. dale. Nicolás García Morales, perdón, Buen día, presente. gracias. Laura Juliana Acevedo Cortés, Presente. Henry Ararat Betancourt, Presente. Julián Antonio Arboleda Arias, Julián, no está, no. Oscar Julián Henao Benjumea, Buenos días, Julián Arboleda. gracias. Duvernay Santa María Maldonado, gracias. Alberto. Alexander Escobar Varela, Fabio Nelson Arias Hernández, John Stephanie Diosa Ruiz, Carlos Mario Niño Palomino, Diana Marcela Rodríguez, Diana no está, ¿no? Juan Pablo Rivera Libreros, no está. Y ya, listo. Ahora sí llamamos a listo y vamos con el segundo tema que es ética. No hay nadie más en el auditorio que no esté en la lista, ¿no? Muy bien. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Siguiendo entonces con el esquema para poder integrar
lo que hemos visto el día de hoy, que son proyectos, que es el objetivo, que es el contexto, vamos a compartir acá. Entonces, ustedes tendrán que entregar estas 2 diapositivas, ¿ok? Para el taller que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver este video sobre ética, globalización y sostenibilidad, el reto de la sostenibilidad. ¿Este es el capítulo que ustedes lo ven bien? Esto está hecho unos zorros. ¡Hala! Ahora peor. Luego barro. Que quiero probar el Ecopilot. ¿Te apuntas? Paso. Tengo examen mañana y voy pillado de tiempo. ¡Qué pasada! ¡Bien! ¿Puedes bajar el volumen? Es la bomba, Adri. Es el piloto de una nave de acción ecológica. Y vas repoblando bosques, salvando especies, investigando energías renovables. Hasta que te cargas el planeta. No. Lo salvas. Yo paso de violencia. Paz, amigo. Pero si te va el ruido, que eso es violencia acústica y también cuenta. Ahí me has dado. ¿Y tú qué? Esto es violencia visual. Mensaje captado, capitán. Yo barro y tú recoges. Cambio de rumbo. Pues toma, agarra el timón. Hasta la segunda mitad del siglo XX, dominaba la idea de que los recursos de la Tierra eran infinitos. No existía una conciencia ecológica que advirtiera de los peligros de acabar con los recursos forestales, petrolíferos o pesqueros, o que previera los grandes inconvenientes derivados de la contaminación o de los vertidos no controlados de muchas industrias. Incluso cuando hace unas décadas se empezó a considerar que quizá algunos recursos, como el petróleo, sí podían acabarse, muchos se refugiaron en el argumento del imparable desarrollo tecnológico de la humanidad y en la idea de que algo se inventaría para suplir la falta de ese recurso. En la actualidad tenemos más información y nuestra visión del planeta nos ha llevado a tomar conciencia de que algunos recursos son renovables, pero otros no lo son. El concepto de sostenibilidad del planeta está ya tan consolidado que las decisiones se toman conjunta y consensuadamente entre todos los países del planeta, como el Protocolo de Kioto, que establece límites de emisión de gases de efecto invernadero. Mira, esta te quedará divina. Es lo último. Pruébatela. Es chulísima, ¿no? No te veo. ¿Es una Flash VIP? Es lo más. Sí, lo más caro. ¿Qué dices? Es una ganga. Está rebajado un 60. Piénsatelo, ¿eh? Es una pieza exclusiva y ya sabes que lo barato sale caro. ¿Qué hago? ¿Le doy un capricho? Un capricho vale, pero llevas 3.
y no es tu estilo. Ay, a veces hay que cambiar. Y un día es un día. Sí, luego vendrá otro y otro y otro. Y acabarás siendo una consumista compulsiva. Y además no es tu estilo. Y dale, qué pesada. No, es como talar árboles. Empiezas con uno y acabas cargándote la Amazonia. ¿Qué? Te lo llevas todo, ¿no? Puedes pagar con tarjeta, ¿eh? No, solo esto. Una cosa y basta. No quiero cambiar de estilo. En efectivo, ¿no? Y ahora que sabemos que vivimos en un mundo en el que los recursos no son infinitos, empezamos también a cuestionarnos si las herramientas con las que gestionamos nuestra economía global utilizan los indicadores más adecuados. Para medir la salud económica de un país o incluso de todos los países del planeta, utilizamos el crecimiento de su producción o Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto cada año debe crecer, pero ¿es factible un crecimiento infinito con recursos finitos? Si en un país hay una catástrofe y el Estado debe gastar una fortuna en reconstrucción o en atención médica, el Producto Interior Bruto crece. Y de igual forma, si aumenta la delincuencia y el Estado debe aumentar su gasto en salarios para policías, el Producto Interior Bruto también crece. Un país puede tener un elevado crecimiento en el Producto Interior Bruto y al mismo tiempo un elevado porcentaje de desigualdad y pobreza. Por otra parte, el PIB no tiene en cuenta el consumo o deterioro de recursos no renovables del planeta. ¿No lo tendríamos que restar del PIB que calculamos? ¿No deberíamos introducir el concepto de crecimiento sostenible por oposición a crecimiento a cualquier precio? ¿No tendríamos que aprender a decrecer? No me lo puedo creer. ¿El qué? No había visto nunca el garaje tan limpio. ¿Cómo lo habéis hecho? Con medio kilo de escoba, un cuarto de fregona. ¿Y 100 gramos de conciencia? Hay que salvar la nave. Es que estoy en otro planeta. No, estás en este. Pero hemos decidido salvarlo. Empezando por el garaje. Esto sí que es un cambio de estilo. Igual que ocurre con el PIB, existen otros indicadores que utilizamos sin cuestionarlos, porque son de uso cotidiano tanto por parte de instituciones económicas mundiales como gobiernos y medios de comunicación. Y los aceptamos como verdades absolutas. Quizá ha llegado el momento de redefinir las variables macroeconómicas que utilizamos. Bueno, con relación al video, ¿qué acción tú dejarías de hacer para ser socialmente responsable? Una pregunta básica que me pueden responder por el chat. ¿Qué acción haría usted para ser socialmente responsable? Mire que cada acción suma y que hasta hace unos años atrás pensamos que los recursos eran infinitos. Quiero leerlos o escucharlos. Piedad, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué He acción tenido tomaría? ¿Has tenido qué? mucho inconveniente con el audio. Con el tuyo. Sí, señora, es que tuve un percance con el computador y me ha fallado el audio. Entonces sí está un poquitico, sí se nota que se escucha algo distorsionado. Por eso no he podido participar. Ay, sí, En la pregunta anterior sí tenía como un aporte, pero pues no pude. Ok. Y ahorita no alcanzaste a escuchar el video. El video lo alcancé a ver un pedazo porque me tocó que salir, volver a entrar, ingresar, perdón, y entonces no lo vi todo. Ok.
Muy bien, Entonces alguien que no, nos quiera, estoy como un poquitico azaradita acá. Tendré, en esa parte, en este momento, sí aportarle al video me queda difícil. ok, alguien que quiera apoyar a Piedad, Nicolás, ¿qué acción harías tú que sumara o restara al impacto social ambiental? Reciclar lo que se pueda y uso eficiente del agua. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, sigamos entonces aquí. Recuerden que nuestro break es a las 9:30 y que de todo lo que veamos el día de hoy haremos un taller después de regresar del break. Muy bien. Entonces, en términos de la ética empresarial, ¿cierto? Hay una pirámide de la RC. No está alejada de lo que hemos nosotros identificado en todo este recorrido. Y entonces esta pirámide tiene una base económica, que es ser rentable, que es producir bienes y servicios eficientemente, lograr ganancias aceptables al hacerlo. Desde lo legal hay que obedecer la ley, perseguir rentabilidad dentro del marco jurídico y jugar según sean las reglas del mercado. Desde lo ético se debe ser correctamente, actuar correctamente, siendo justo y equitativo, ¿cierto? Y desde la filantropía se debe ser un buen ciudadano corporativo y contribuir a la comunidad, ¿cierto? Esto está evidenciado en la pirámide empresarial de la responsabilidad social. Dentro de la ética empresarial puede definirse como el conjunto de principios, valores y normas que orientan el comportamiento de las organizaciones en sus decisiones y relaciones. Y además busca que haya o que integre el bien común, la integralidad y el desarrollo sostenible. Dentro de la ética empresarial existen unos principios éticos que se derivan de la gobernanza y el gobierno corporativo. La gobernanza corporativa se entiende como el conjunto de procesos, estructuras y relaciones que determinan cómo se debe dirigir, ¿cierto? Y controlar una organización, incluyendo, por supuesto, la interacción con los grupos de interés o los stakeholders, siempre con una base ética empresarial y enmarcada en una dimensión que sea esencial y transversal al sistema corporativo de la organización, ¿cierto? También dentro de esos principios éticos se debe aplicar la gobernanza, que es el principio en el marco normativo y moral con que se orientan todas las organizaciones, es decir, la junta directiva, los órganos de control, los comités, la alta gerencia, los consejos, todo eso deben tener una línea muy sustentada sobre la transparencia, justicia y sostenibilidad. Debe haber una integración en estos tres valores, ¿cierto? Que respondan a lo que es la ética empresarial, al valor compartido y corporativo. Dentro de esos principios éticos que se derivan de la gobernanza está la transparencia, ¿cierto? La cual debe permitir y garantizar la información clara y completa sobre las decisiones y riesgos de la organización. En ese sentido, también está la rendición de cuentas, que es asumir la responsabilidad de los actos empresariales y su impacto en la sociedad. Está la participación e incluir a los stakeholders, que es la toma de decisiones que se deben tener en cuenta para poder generar unas alianzas estratégicas. Existe dentro de ese principio ético la equidad, ¿cierto?, que es asegurar un trato justo, un acceso equitativo y unas oportunidades a las personas menos favorecidas. Está la integridad, que es actuar con coherencia, con valores, ¿cierto?, en un discurso institucional, transparente. Está la sostenibilidad, que es considerar los impactos a largo plazo de la actividad organizacional, sin comprometer las generaciones futuras, que es un concepto muy de la mano de lo que hemos venido abordando, la legalidad y la ética normativa, ¿sí? Y la prevención de conflictos de interés. Hablando de conflictos de interés,
y un poco al tema que está ahorita en tendencia en las redes sociales. Se dieron cuenta de una pareja de personas que estaban en un evento artístico y que era el jefe, era el tío y ella era la directora de gestión humana. Claro, todos lo escuchamos. Y nos dimos cuenta que sin adentrarnos en todo lo que podría pasar en sus vidas privadas, muy bien, Carol, en sus vidas privadas, que es lo que menos nos interesa en este momento, hablando de conflictos de interés, por eso es que la empresa toma decisión, ¿sí? No es porque, ay, no, es que la vida privada, no, está bien, el tema de la vida privada se respeta. Gracias, María Alejandra. Lo que se debe tener en cuenta allí es el conflicto de interés, ¿sí? Porque era el gerente, el jefe, el tío y la directora de gestión humana. Entonces, ahí qué pasan los conflictos de interés, que van a empezar a cuestionar todas las decisiones que se hayan tomado en el marco de esa relación que quedó expuesta, ¿sí? Y que no nos interesa su vida privada, pero que sí viene muy bien al caso el tema del conflicto de interés en lo que estamos abordando el día de ahora, que es la ética. Sí, miren, prevención de conflictos de interés. Miren, ahí está. Diseñar estructuras que protejan las decisiones estratégicas de interés particular o indebido. Y ahí pues hay que ya tendría uno que entrar como a las políticas que tenga la empresa. Sin embargo, lo que sí queda expuesto es que hay un conflicto de intereses en la toma de decisiones. En la ética empresarial, pues viene un recorrido histórico desde la teoría teleológica, ¿sí? Que busca como orientar las decisiones estratégicas y operativas hacia el mayor beneficio colectivo para los grupos de interés. La teoría deontológica, que es la ética del deber, que sustenta los códigos de ética, el cumplimiento normativo y la actuación basada en principios universales. Está la teoría de los stakeholders, ¿cierto? Que promueve la gestión ética, las relaciones con empleados, los clientes, proveedores, la comunidad en general. El valor corporativo, que se refleja en modelos de negocios sostenibles. El contractualismo moral, que se traduce en el desarrollo de políticas éticas globales. Y aquí también quiero hacer como un stop, y es que en Europa están sumando países para la firma del uso debido de la IA en la generación de nuevo producto, nuevo conocimiento o innovación en el marco de unas políticas del bienestar de las personas y de la organización. Y allí ese contractualismo moral, ¿cierto? Es importante analizarlo porque son esas normas de conducta y cumplimiento culturalmente sensible. Y en estos temas de la IA, en este caso, que Europa lo está promoviendo, Estados Unidos no se sumó, ¿sí? Porque lo que dicen es que eso limita la creación y la innovación, pero pues sí es importante a veces como seres humanos tener una regulación, unas políticas claras de cómo y hacia dónde nos vamos a dirigir. La cuenta de resultados, que es la triple bottom line, que evalúa el desempeño empresarial de forma integral, lo económico, social y ambiental. Es decir, la sostenibilidad corporativa integra los criterios ASG, que es lo que hemos venido hablando, ambiental, social y de gobernanza, en la planificación, evaluación y reporte de la empresa. Dentro de las triples, ¿cierto? La triple cuenta o la triple sostenibilidad, las empresas que adoptan el TBL, triple cuenta de resultados, que es algo que se debe tener en cuenta hoy en día para los reportes integrados. Entonces, integra las dimensiones sociales, ambientales y económicas en la planificación y las políticas corporativas. Estos informes integrados se deben generar bajo los principios éticos de transparencia, contribución social y ambiental, junto con los resultados financieros. Este enfoque, ¿cierto?, genera también unos principios muy de la mano de los principios éticos de la responsabilidad social empresarial, es que no deben ir desligados. Entonces, hablamos de la transparencia, del respeto, de la responsabilidad, de la integridad, de la colaboración con los stakeholders, de la equidad y la justicia. Miren, y aquí hay algo importante, y es que en los valores y en la definición conceptual de los valores, aunque la RAE
la Real Academia de la Lengua establezca un concepto único, lo que las empresas pueden hacer con sus principios y valores es apropiarlos al ADN corporativo o a la cultura organizacional de la empresa. Por eso es que si nosotros casi siempre vemos en los valores, en la filosofía organizacional, los valores se definen, no se dejan como solo el nombre, porque lo que es respeto ambiental para una organización es muy diferente para otra organización. Es decir, para lo que el respeto ambiental significa para un ingenio, no puede ser lo mismo que para lo que significa para una institución de educación superior el respeto ambiental, ¿cierto? Entonces, esos valores en función de la ética y de la filantropía de la organización se deben definir. Y entonces la función e importancia de la sostenibilidad empresarial desde el enfoque de la triple cuenta es la ética empresarial, ¿sí? Y aquí hay un enfoque de materialidad doble promovido por los marcos del reporte GRI. ¿Sí? Muchos de nosotros trabajamos con los reportes GRI y esos son los impactos de los riesgos y las oportunidades que se deben tener en cuenta entre la empresa y el entorno teniendo en cuenta lo social, económico y el medio ambiente. Existe también la materialidad financiera, que es los stakeholders, ¿cierto? Y cómo impacta el medio ambiente en el valor de la empresa, y la materialidad medioambiental y social, cómo los stakeholders, que son los ciudadanos, impactan a la empresa y al entorno, ¿cierto? En este caso el macroambiente. Mire que es en doble sentido, cómo el medio impacta a la empresa y cómo la empresa impacta a su entorno. Y hay que medirlo en los dos sentidos. Por eso ustedes dentro de su filosofía hablan tanto del compromiso social, porque es como desde la gestión del ingenio, desde su actividad más básica, de pronto se genera ese impacto al entorno. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo minimizan y mejoran ese impacto a través de líderes sociales, de un liderazgo transformador, de una formación académica? ¿Sí? Entonces hay principios éticos como la transparencia ampliada, la equidad intergeneracional, la justicia de ambiente social y el diálogo ético con los stakeholders. Y existe también un código de ética empresarial que es establecer estándares de conducta esperados, prevenir riesgos reputacionales, guiar el comportamiento ético, facilitar la rendición de cuentas. En este tema de la ética, ¿cuál crees que es el mayor reto ético de la sostenibilidad en el contexto actual, cierto? Aquí vamos a dejarlo abierto porque creo que ya nos vamos a ir al contexto de descanso, nos vamos a tomar 20 minuticos y vamos a regresar para hacer nuestra actividad del día de hoy. Como les dije, vamos a terminar con un proyecto de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial basado desde lo ético. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, entonces son las 9:25, regresamos en 20 minutos.
Hay 3 verdades absolutas para cualquier empresario o autónomo. Que vas a morir, que estás vivo y que no tienes tiempo. Y esto último es
Hola, retomamos. Hola, ¿cómo les fue? Quiero escucharlos, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Hola, profe. ¿Cómo está Laura? María Alejandra, buenos días otra vez. ¿Cómo les fue en el break? Muy bien. Bueno, me alegro. Entonces, aquí estamos. Buenos días. Gracias, Carlos. Muy amable. ¿Cómo les fue con el cafecito? Espero que muy bien. Retomando entonces, les dije que la actividad de aprendizaje que nos lleva a interiorizar todo lo que yo les he compartido en la mañana de hoy va a ser diseñar un proyecto. Entonces aquí les voy a dejar, voy a compartir con ustedes, un segundo por favor, la actividad. Y nos vamos a hacer en grupos. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en diseñar una propuesta preliminar de un proyecto de responsabilidad social empresarial con enfoque sostenible alineado con los desafíos territoriales del ingenio Carmelita, integrando el análisis de contexto, la identificación de grupos de interés, los objetivos, acciones claves e indicadores, ¿sí? Como contextualización tendremos que como colaboradores del ingenio Carmelita ustedes se enfrentan desafíos ambientales, sociales y económicos que impactan tanto la operación como la reputación de la empresa. Hoy asumirán el rol de diseñadores de proyectos de sostenibilidad. El caso del ejemplo Cocaña les servirá como referencia para estructurar sus propias propuestas, ¿sí? Entonces, dentro del desafío está el contexto, que es Ecocaña, una producción limpia con responsabilidad comunitaria, contexto Ingenio Carmelita en el Valle del Cauca, Colombia, área temática, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad ambiental y gestión de recursos hídricos. La situación inicial, el Ingenio Carmelita es uno de los actores claves en el corredor agroindustrial del suroccidente colombiano. Durante las últimas 2 décadas ha fortalecido su modelo de eficiencia productiva, incrementando la tecnificación del cultivo de caña y consolidando alianzas con productores independientes. Sin embargo, debido a las temporadas de sequía y a las quejas de algunas comunidades rurales ubicadas aguas abajo de sus campos, ha aumentado la presión sobre el costo del recurso híbrido. Y el desafío, la alta dirección reconoce que aunque cumple con la normativa ambiental, es necesario construir una relación más colaborativa y transparente con los territorios. La Gerencia de Sostenibilidad ha propuesto desarrollar un proyecto piloto que promueva prácticas agrícolas, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, las preguntas para el análisis en clase son, ¿cuál es el problema principal desde el enfoque de responsabilidad social empresarial? ¿Qué dimensiones de la sostenibilidad están en juego? ¿Económica, social, ambiental? ¿Cómo podrían involucrarse los actores externos en el diseño y ejecución del proyecto? ¿Qué riesgos o resistencias pueden surgir dentro del ingenio y cómo se pueden mitigar? Diseño una ficha técnica del proyecto, teniendo en cuenta título, objetivo, actividades, recursos, indicadores de sostenibilidad y qué ODS. Esto va a ser aplicado a su contexto, o sea, un proyecto que ustedes quieran idear. Pueden tener como base el de Ecocaña, el proyecto de Ecocaña que yo les compartí como ejemplo, pero ustedes van a proponer uno totalmente diferente, incluso, pues, ojalá diferente al que esté en el ingenio. Voy a compartirles dejar de compartir estas 2 diapositivas.
Esta es una y estas dos de acá son las otras. Me faltó una, ¿esta cuál fue? Ya. Listo, aquí están las tres. Las preguntas que deben responder en general con base en el proyecto que ustedes diseñen con el formato de la tablita que ya les comparto. Y en ese momento, entonces voy a hacer salas de reunión, siendo las 9:51, faltando 10 para las 10, tendríamos 30 minutos para hacer este ejercicio, consciente, responsable, alineado a la filosofía organizacional, un proyecto ojalá diferente, ¿sí? Y los voy a enviar a salas. No sé qué preguntas tienen, dudas o inquietudes. Hola, Oscar. No, entonces ya los voy a enviar a sala. Ah, ok, bueno, listo, Oscar. Entonces ya los armo en la sala. Bueno, los voy a armar en la sala para que no nos quede allí, pero si ustedes pueden trabajar juntos. Carol y yo también. Bueno, entonces más bien escríbanme por el chat quiénes van a trabajar con quién. Entonces van a trabajar Oscar, Alex y yo. Va a trabajar Carol y Laura. ¿Quién más va a trabajar juntos? O en parejas. Profe, yo podría trabajar con las profes. Perfecto, está bien. Y con Piedad, si están de acuerdo, por supuesto. Listo. María Alejandra, ¿usted me hace un favor? Sí, señora. Es que se me cayó la llamada cuando estábamos en el break y quedaste como anfitriona. ¿Me puedes regalar otra vez los poderes, por favor? Claro que sí, profe. Gracias. Andrés González va a trabajar con Nicolás García y Piedad dice que sí. Muy bien, y los demás recuerden que deben presentar. Aquí estoy haciendo la tablita.